Donde se lo informamos, hace poco Carabineros dio de baja al operador del chorro del carro lanzaguas que afectó gravemente la salud y la integridad de Rodrigo Vilés. Vamos a conversar justamente de este y otros temas junto a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes. Buenas noches, Lorena. Quiero preguntarle primero cuál es su reacción frente a la reacción tomada por Carabineros y si le parece que es suficiente con la baja de quien opera el chorro del carro lanzaguas o hay más responsabilidades que perseguir. Bueno, primero quiero valorar el acto de Carabineros en el sentido de reconocer la participación que le cupo al menos a este pitonero en la situación que hoy día vive Rodrigo Avilés. Y también quiero valorar que al parecer se mantiene abierta la investigación administrativa en Carabineros de manera de ver si pueden haber otras responsabilidades dentro de la cadena de mando. Efectivamente, lo que hace Carabineros como primera reacción, cuando hoy han reconocido todavía no tenían demasiados antecedentes, ¿es la forma correcta de reaccionar? ¿Qué debió haber hecho Carabineros una vez conocida la situación y una vez conocida la denuncia? Bueno, yo hubiera esperado como institución de derechos humanos que se hubiera dejado abierta la puerta desde un principio, porque la verdad es que los ciudadanos y ciudadanas tuvimos que escuchar declaraciones de oficiales de Carabineros en el que se planteaba, por ejemplo, esta situación de que las zapatillas no tenían adherencia, en que el carro había estado a más de 10 metros, en fin, digamos, todas situaciones que al parecer si uno mira las imágenes no son efectivas. Y quiero decirle que lamentablemente, de nuevo, este no es el primer caso. Yo quiero recordar el caso de Manuel Gutiérrez, donde también la primera reacción fue de negativa de parte de Carabineros. Y es esa la cultura que nosotros como Instituto Nacional de Derechos Humanos queremos cambiar. Lorena, ¿de qué se trata esa cultura? ¿A qué tipo de cultura se está refiriendo usted que cree que existe en Carabineros? Yo creo que primero existe una tendencia, digamos, a una defensa corporativa que se ve agravada por la existencia de la justicia militar como forma de salida, digamos, o de eventuales sanciones a Carabineros que finalmente son mucho menores o inferiores a las que tendrían esas mismas personas ante la justicia ordinaria. Y por lo tanto, esa es una cultura que se cambia no solo con reformas legales, sino que también con una formación, yo diría, más casuística también de las situaciones que muchas veces hemos tenido que ver, digamos, en los contextos de manifestación. Los protocolos que hay actualmente en Carabineros en torno a cómo actuar en el control de las personas que cometan infracciones en el marco de una manifestación, ¿son protocolos suficientes? ¿Son protocolos correctos? En principio, mire, hay que ponerlo así. Cuando el 2010 esos protocolos no existían y si existían eran reservados, no podían conocerse. El trabajo que hicimos desde el 2011 en adelante en materia de seguimiento de la función policial en contextos de manifestación permitió finalmente que Carabineros diera a conocer estos 31 protocolos. Ahora, respecto a esos protocolos, sin duda que constituyen un avance y se han incorporado allí estándares de derechos humanos que debían estar desde un inicio. Pero también hay que decir que hay formas, hay cosas en esos protocolos que aún se pueden mejorar. Y lo segundo es que los protocolos no van a resolver los problemas, por ejemplo, de descriterio que puedan haber en algunos funcionarios de Carabineros. Eso solo se corrige con una formación adecuada para cuestiones específicas, no una formación solamente doctrinaria. Me refiero a formación a fuerzas especiales, que no es una especialidad dentro de Carabineros, para poder gestionar de buena forma las manifestaciones de manera que los que se manifiestan lo hagan y si lo hacen pacíficamente queden amparados por Carabineros y los que no se manifiesten y no quieran hacerlo tengan vías alternativas que no signifiquen molestia o incluso destrozos o daños para ellos. Usted hablaba de dos temas, por un lado de los protocolos y por otro lado del criterio personal de cada funcionario. Respecto a los protocolos, el padre de Rodrigo Avilés hablaba de protocolos atroces y aberrantes. A mí me gustaría saber de parte de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿qué hay en los protocolos
oficiales con los que funciona Carabineros que no sea adecuado? A ver, yo le podría decir que el primer punto que nosotros estamos cuestionando es que se habla de manifestaciones legales y no violentas e ilegales y violentas. La verdad es que ninguna manifestación es ilegal o es legal, porque en principio en materia de derechos humanos el derecho a manifestarse pacíficamente está amparado por el derecho. Por lo tanto, no hay manifestaciones legales o ilegales. Segundo, efectivamente pueden ser violentas o pueden ser no violentas, y allí lo que le corresponderá a Carabineros es ver cómo equilibra, ¿no es cierto?, la mantención del orden público con el legítimo derecho a manifestarse que tienen los ciudadanos y con el deber de protección de Carabineros hacia esos manifestantes. En cuanto a esos deberes, en cuanto a la forma en que se actúa, estamos hablando también de casos en que personal policial actúa bajo mucha presión, en circunstancias bastante difíciles. En ese sentido, ¿qué tan estricto se puede ser en el cumplimiento de ciertos protocolos en las circunstancias prácticas en las que tiene que actuar Carabineros de Fuerzas Especiales? Pregunto, más allá de la teoría, en la práctica, ¿qué tanto se le puede exigir el cumplimiento estricto de un protocolo a una persona, como por ejemplo un carabinero de Fuerzas Especiales, o una persona que está operando el carro lanzaguas en contextos de mucha presión y en algunos casos también en contextos de peligro para su integridad personal? Dos cosas. La primera es que Carabineros tiene que actuar apegado a la ley y a los protocolos, y por lo tanto la salida de esos protocolos significa responsabilidad de parte de Carabineros. Y lo segundo es efectivo. Nosotros hemos podido constatar desde 2010 en adelante las jornadas extenuantes que muchas veces tienen Carabineros en los contextos de manifestación, las horas que muchas veces tienen que estar allí, y por lo tanto la exposición y el estrés al que están abocados en estos contextos. Y allí entonces sí empezamos a hablar de los derechos humanos de Carabineros, en la medida que es la institución, el Estado a través de la institución, que tiene que propender a las mejores condiciones para que efectivamente Carabineros pueda cumplir con esa labor y la pueda cumplir de buena manera, criteriosamente y apegada a la ley. Usted tenía una relación no fácil a raíz de un folleto con Carabineros, pero también en otras ocasiones, y de parte de Carabineros o de parte también de políticos, había una crítica en el sentido de que usted no respaldaría la acción de Carabineros que viven situaciones complejas o que se desempeñan a veces en contextos de violencia. ¿Cuál es su respuesta frente a esas críticas? Eso no es efectivo. Mire, yo siempre digo que, y lo he dicho muchas veces, que si yo tengo que confiar en alguien en la calle, lo voy a hacer en un carabinero. El punto es que yo por lo menos no estoy tratando de desprestigiar la función de un órgano del Estado, de una institución pública, sino que más bien estamos tratando, como lo dice nuestra misión, de promover y proteger los derechos humanos. Los derechos humanos se violan por agentes del Estado, por instituciones públicas, y nuestra labor como cualquier Instituto Nacional de Derechos Humanos en el mundo es mirar justamente estas situaciones donde la ciudadanía se vea expuesta a los mayores grados de vulnerabilidad porque puede estar en juego su vida y su integridad física. Nosotros venimos diciendo el tipo de lanzamiento de chorro de agua de los carros lanzaagua no necesariamente se hace siempre dentro de los parámetros que se producen en el protocolo. También tuvimos que denunciar la situación de los paintball porque habían significado la pérdida de globo ocular de algunos ciudadanos. Hemos tenido que denunciar perdigones que están de la mitad hacia arriba del cuerpo cuando eso los protocolos justamente lo prohíben. Entonces, estamos hablando de situaciones que tienen que ser denunciadas por el instituto, por los canales de televisión a través de las imágenes y que son las que han permitido en definitiva que se asuma esta responsabilidad por parte de la institución. Ahora, ha habido, y lo decía Mónica en la pregunta anterior, críticas de parlamentarios a la labor de usted como directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Concretamente, cuando se decía en aquel libro que Carabineros busca evitar la reunión libre de las personas que luchan por sus derechos, ¿fue un error? ¿Fue una manera incorrecta de presentar un hecho? ¿Qué balance se hace de aquello en el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Mire, ese texto es un texto que replica
un párrafo, más sintéticamente, un párrafo que está en un informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos que fue aprobado por unanimidad de un consejo que es un consejo plural y que tiene distintas visiones. Por lo tanto, usted me podrá decir que a lo mejor pedagógicamente la frase no debía ir ahí o debía plantearse de otra manera, puede ser, pero el contenido no puede variar. Es lo que vimos en ese contexto de manifestaciones en el 2011. Y créame que hemos ido perfeccionando cada vez más nuestro mecanismo de observación y creemos que hay problemas y que se puede avanzar en una mejor gestión de las manifestaciones. Hoy por hoy, ¿usted diría que Carabineros intenta impedir la libre reunión y la libre manifestación de las personas? ¿Es un obstáculo Carabineros para aquello? En el contexto del 2011, cuando en los medios de comunicación, incluso... Pero es que usted me está preguntando y el texto es de 2011. No. Es que ya entendí lo del texto, Lorena, ya entendí lo del texto. La quiero llevar al presente. En el presente, hoy, ¿cuál es la evaluación de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos más allá de ese texto? ¿Carabineros es un garante de la seguridad de las personas en las manifestaciones o intenta impedir la libre reunión de los manifestantes? Depende. Le diría que en general se conduce como garante, pero que hemos visto situaciones donde Carabineros efectivamente tiene un comportamiento que va más allá o que no necesariamente respeta los grados de proporcionalidad y de gradualidad que debería usar en la utilización de los medios disuasivos. Concretamente, el carro lanzaguas o las bombas lacrimógenas, que son básicamente bastante masivas, digamos, o sea, atacan a una multitud mayor y no a personas específicas, ¿son utilizadas con demasiada frecuencia por Carabineros en el marco de manifestaciones? Son utilizadas por Carabineros. Ahora, efectivamente las bombas lacrimógenas y el carro lanzaguas aparecen como de las herramientas disuasivas, como decía un general, más inofensivas, pero eso siempre y cuando se utilicen de acuerdo a los protocolos y con el criterio suficiente como para no afectar a manifestantes que lo hacían pacíficamente. Y entonces, para usted, ¿cuál es finalmente la solución de fondo? ¿Hay una posibilidad de que el Instituto de Derechos Humanos trabaje estos temas con Carabineros? ¿O simplemente, dado que las relaciones de repente no han sido las mejores, son medias tirantes, hay un puente ahí en donde no se puede trabajar de manera conjunta? Miren, nosotros hemos trabajado con Carabineros, hemos logrado avanzar, hemos tenido buenas relaciones. Evidentemente vamos a tener fricciones porque es el trabajo que nos toca muchas veces estar en dos veredas distintas, cuestionando y fiscalizando lo que hacen los organismos públicos. Eso, por cierto, que puede ser molesto, pero lo que más nos interesa es colaborar para que las instituciones públicas y dentro de esto Carabineros hagan mejor su trabajo y eso va en beneficio de todos y de todas. Así que esta no es una postura contra Carabineros, al revés, queremos que Carabineros siga siendo una institución prestigiada y que no por estos contextos de manifestación o las críticas que hemos hecho a Carabineros en contextos del conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche signifiquen que todo lo que hace Carabineros está mal. No, hay dos contextos en los que nosotros tenemos críticas y queremos que se resuelvan. Perfecto. Lorena Frías, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Gracias a ustedes.